la UNAM Responde y hoy 20 de noviembre nos da muchísimo gusto saludarlos desde nuestras instalaciones en este que es el espacio informativo de TV UNAM con muchísima información. Por ejemplo, les tenemos una invitación para disfrutar y para visitar del Jardín Botánico de nuestra universidad. Además, conoceremos el archivo fotográfico más grande de América Latina. Y en la entrevista comenzaremos platicando sobre un libro testimonial en torno a la vida de 3 mujeres, de 3 trabajadoras sexuales. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Como les decía, hoy vamos a conocer la historia de Rubí, Lucía y Vianey, las 3 protagonistas del libro titulado Cuerpo y Espacio, Escrituras de Vida, que edita la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que, bueno, se trata de una investigación multidisciplinaria que tiene la intención de contar con palabras, pero también con imágenes, la historia de estas 3 mujeres que habitan en una región de Tabasco, pero que también, pues además de contar este testimonio, pues tiene la intención de reivindicar su forma de vida y de pues romper estigmas sociales. Y para platicar de todo ello, nos da muchísimo gusto saludar esta tarde a la doctora Verónica Almanza Beltrán, quien es profesora e investigadora de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Verónica. Bienvenida. Y antes de comenzar con la plática, saludamos también a la candidata a doctora Natividad Almanza Beltrán, quien es también profesora e investigadora de esta UACD y ambas además son autoras del libro. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el espacio. Pues un gusto que estén aquí para hablar de este trabajo que les ha llevado pues un montón de tiempo, pero seguramente también muchas experiencias. Comencemos por contarnos o porque nos cuenten ustedes quiénes son Rubí, Lucía y Vianey y por qué fue para ustedes de interés contar su historia. Bien, bueno, Lucía, Vianey y Rubí son 3 mujeres que se dedican al trabajo sexual en una región que se produce petróleo, es un contexto extractivista de producción petrolera, Tabasco, y esta investigación la hicimos en uno de los municipios. Estas 3 mujeres, como podemos ver en el libro, pertenecen a 3 generaciones distintas. Vianey es una mujer muy joven, de la generación de los años, tiene 20 años. Vianey, bueno, en el caso de Lucía, pues es una mujer de 40 y tantos años, y en el caso de Rubí es una mujer de más de 50 años. Entonces, como podemos ver, son 3 generaciones de mujeres, y las 3, de manera voluntaria, decidieron dedicarse al trabajo sexual como una forma de no solo reproducir sus condiciones de vida, sino también las de sus familias y las de sus hijos. En este espacio, la mayoría de las mujeres, casi el 100% de ellas, tienen hijos y son las que se encargan del cuidado de ellos. ¿Por qué fue interesante para ustedes contar su historia? Y cuéntanos además pues, de esos otros temas que se tocan, además de, por supuesto, del valor testimonial que tiene el libro. Verónica. Sí, no solamente es el trabajo sexual como categoría, entenderlo como trabajo sexual y no decir prostitución, sino reconocerlo como una actividad que les permite sobrevivir como cualquier otra, como ser vendedor. Y la otra es que están en la calle, ejercen el trabajo en la calle o en los sitios de tolerancia. Pero también es que todas sus vidas atraviesan por una historia, su historia de vida, de desigualdad, de violencias, de discriminación. Y su trabajo tiene la característica de ser estigmatizado, de ser censurado y muchas veces perseguido también por las autoridades o despreciado como personas, ¿no? Entonces atraviesa una serie de violencias sus historias de vida y entonces mucho de la fotografía documental se ha encargado precisamente de hacer un registro, una documentación de todas esas marginalidades que existen, ¿no? Desde el fotoperiodismo y registrar de alguna manera o dar testimonio visual de este dolor que se atraviesa en esas condiciones de vida que tienen que sufrir, ¿no? Claro. Natividad, ya nos hablabas de la región donde están ubicadas, me parece que tiene un peso y un punto importante y tiene que ver con el título además del libro, Cuerpo y Espacio, cómo se vinculan estas realidades, digamos, de esta parte de explotación petrolera, pero con el trabajo que ellas llevan a cabo, en particular en esta región. Bueno, en esta región la producción de petróleo modificó las dinámicas poblacionales.
Llegó mucha gente de todos los lugares, incluso extranjeros, a las refinerías. En esta dinamización de los mercados laborales también se dinamizaron los mercados sexuales. Entonces es una región en donde empezaron a llegar, sobre todo en las etapas de construcción, muchísimos varones, y empezaron a llegar también las mujeres, sobre todo centroamericanas, que ofertaban los servicios sexuales. Posteriormente se fueron colocando, ubicando las casas de tolerancia, y bueno, ya el consumo pues también no solo era, o más bien las que vendían los servicios sexuales no solo eran extranjeras, centroamericanas, sino también vamos a encontrar una población que decide dedicarse al trabajo sexual porque esta utopía de la modernidad no le toca a todos. Entonces muchas de las mujeres, sus condiciones en las que vivían no les permitían, digamos, tener una vida digna, ¿no? En tanto a acceso a la salud y demás. Los salarios son muy bajos. Entonces estas mujeres vieron en el trabajo sexual una posibilidad, por un lado, de sostener a sus familias, pero también la flexibilidad de los horarios. Ya señalaba yo que todas tienen hijos, claro, y que les permitía precisamente recogerlos en la escuela, atenderlos, etcétera, ¿no? Entonces es un contexto muy complicado porque no solo está esta producción petrolera, también hay producción agrícola, pero junto a esta explotación de petróleo, pues también se han generado pues los grupos del crimen organizado, ¿no? Claro, hay una relación, digamos, muy directa en cuanto al territorio y al cuerpo y cuál es el lugar que ocupan cada uno precisamente en el territorio en el que se encuentran. Se trata, por supuesto, de una parte testimonial, pero tiene un valor académico y parte, digamos, de una base académica. ¿Cuáles son esos temas, esas líneas que siguieron para comenzar esta investigación? Sí, bueno, finalmente desde las ciencias sociales, el tema del trabajo sexual, de las condiciones en las que se sitúan los grupos vulnerables, pues es importante revisarlo. El libro tiene una primera parte que es las aproximaciones al trabajo sexual, ¿no? Y que plantea todas estas controversias que existen en torno al trabajo sexual, de por qué nombrarlo ahora como con esa categoría y que no esté perseguido. Y la otra, pues que podamos en el trabajo sexual reconocer las mujeres que se sientan sabedoras de derechos, ¿no? Que no sean perseguidas. Entonces establece estas primeras aproximaciones teóricas y también establece la definición de lo que sería fotografía documental, que no es una exotización de la imagen, que no es exigirles una imagen, una participación, sino que ellas tienen agencia para decidir, capacidad de agencia para decidir si participan y cómo participan en la documentación visual. Para que ustedes pudieran tener acceso a estas imágenes y a estos testimonios de vida y conocer además, pues eso, parte de su vida íntima con sus hijos, cómo se organizan y demás, tiene que ver con un trabajo previo además. Cuéntenos cómo se dio, digamos, este proceso que decían fue alrededor de 5 años, Natividad. Bueno, es un proceso de aproximaciones sucesivas. Fue irnos ganando la confianza de ellas. En un principio fue muy difícil entrar a estos espacios. Gracias a un contacto que teníamos con el excoordinador de la Secretaría de Salud, del programa de prevención de VIH, que es Gabriel Uribe, nos permitió tener acceso a estos grupos. Con el tiempo nos fuimos separando de la Secretaría de Salud porque teníamos el riesgo de tener un sesgo en la propia investigación, pero ya se había ganado la confianza de ellas. Y parte de la confianza es precisamente tener como base el respeto hacia ellas. No tener una posición salvacionista, sino al contrario, escucharlas. Nosotros partimos de las experiencias porque sus experiencias nos hablan del contexto de opresión en el que viven. ¿Cuáles fueron los retos, digamos, como para sustentar estos testimonios, estas historias con lo que sucedía en la región en términos, sí, petroleros a los que ya te referías, pero en cuanto a términos sociales, de salud, que por supuesto es un tema importante cuando estamos hablando de 3 personas que se dedican al trabajo sexual? Sí, en términos de salud, pues el control sanitario que se hace a las mujeres, ¿no? Se les hace un seguimiento a ellas y lo que ellas dicen, se nos hace el seguimiento a nosotras y no a los clientes, porque hay un control sanitario a las mujeres trabajadoras y no a los clientes, como si ellas fueran el foco de infección.
Y por otro lado, en términos de documentación visual, pues la vigilancia constante, la desconfianza hacia la cámara, el introducir una cámara a los espacios, tanto en los lugares de tolerancia, las casas de citas o en la calle misma. Después se fueron acostumbrando de alguna manera a la cámara. Y bueno, otra de las dificultades, pues la incertidumbre, la prioridad siempre era el cliente, no se podía documentar si había clientes, entonces siempre se tiene que cuidar un poquito esta idea del anonimato y la clandestinidad. Entonces sí es un factor que determina, además el calor a más de 40 grados, las casas de citas son en condiciones muy precarias, con techos de lámina metálica, y eso hace que el calor suba a más de 40 grados. Entonces sí hay condiciones climáticas muy adversas. Son muchísimos factores los que toca, digamos, de forma muy clara estos tres testimonios que toca el libro, y uno que a mí me llamó mucho la atención es justamente esta separación un poco del trabajo sexual y de lo que a ellas se dedican para, digamos, como proteger a estos hijos, a esta familia, en este sentido de cuidar lo que ellos hacen, pero además tener tiempo de atenderlos, que es algo que ellas no tuvieron en sus infancias. ¿Cómo lo entienden, cómo lo viven y ustedes, y cómo lo cuentan para justamente, digamos, como darle este valor y esta importancia que ellas mismas le dan? Bueno, el trabajo sexual es de entrada muy complejo. O sea, transitar en estos espacios nos habla de una complejidad que no siempre es fácil aprenderla de manera inmediata. Entonces, si bien es cierto, en algunas trabajadoras sexuales hay una división tajante entre lo que es su espacio de trabajo, la venta de servicios sexuales, y lo que es su espacio del hogar, en otros casos también hemos encontrado que los hijos conviven en los espacios en donde se ofertan los servicios sexuales. Y eso pues es bastante complicado, porque lo que hemos encontrado es que los jóvenes y los niños de 7, 13, 14 años viven en los espacios en donde están ubicadas las casas de tolerancia. Entonces hay una relación entre ellos, lo están viendo constantemente y están viendo a sus madres en la esquina vendiendo los servicios. Entonces el trabajo sexual es muy complejo, no hay una sola imagen o una sola fotografía de él. ¿Qué es lo que descubrieron o con qué se quedan? ¿Qué es lo que más les sorprendió quizás? Porque se trata, por supuesto, de este trabajo o de esta investigación testimonial, pero que tiene esta perspectiva desde la academia, desde las ciencias sociales. Verónica. Sí, yo creo que el trabajo sexual pues no va a desaparecer mientras sigan existiendo estas condiciones de marginación, esta situación por necesidad. En la investigación que hace Natividad, pues hay una constante que es por mantener a los hijos. Entonces, finalmente, las condiciones no van a cambiar de raíz, mientras no cambien las condiciones materiales de existencia, pues el trabajo sexual sigue siendo una opción de sobrevivencia. Y entonces lo que hacen estas mujeres es visibilizar y salir un poquito de la clandestinidad y decir, aquí soy yo, y que esta historia de vida se repite en muchas otras. Desde el origen, la familia, entonces son una serie de factores o circunstancias las que las llevan a tomar esa decisión de ejercer el trabajo sexual. ¿Cómo todo este trabajo y todo este conocimiento, la experiencia que tuvieron después de muchos años de tener contacto con las protagonistas, pero también con sus familias, con su contexto, nos habla del trabajo mismo y digamos, como de la responsabilidad que tenemos, no solamente ellos, sino quienes nos acercaríamos a esta edición? Sí, yo creo que es una posibilidad precisamente documentar y visibilizar estas múltiples violencias que enfrentan las trabajadoras sexuales, porque sí estamos hablando de un trabajo, pero no es un trabajo como cualquiera, es un trabajo estigmatizado, porque lo que está de por medio es la venta del cuerpo con fines eróticos. En ese sentido, ellas atraviesan violencias no solo de pareja, no solo en los medios laborales, sino también las violencias institucionales. Esto que decía Verónica del control del cuerpo, pero también la violencia policíaca. Entonces, el estigma lleva un conjunto de prácticas institucionales que todavía las segregan más y las oprimen más. ¿Para quién y cómo hacer llegar este mensaje respetando, digamos, este testimonio original, Verónica?
Sí, pues el archivo digital, la versión digital está de acceso abierto en la página institucional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el micrositio Biblioteca del Estudiante. Y lo que se trata es de sensibilizarnos. Mucho de la labor del periodismo, del fotoperiodismo, es lograr una sensibilización y dejar estos estigmas o estos prejuicios que tenemos en torno al trabajo sexual, que son personas con una problemática y que son las condiciones, como dicen los filósofos, las que nos llevan a un lugar. Las condiciones son las que determinan a tomar ciertas decisiones. Después de escuchar sus testimonios y conocer su historia de vida, el trabajo sexual se volvió en una opción, lo que les funcionaba para atender a sus hijos, para tener recursos, para tener trabajo, para tener tiempo, pero sigue siendo no la decisión que hubieran querido tomar. En algunos casos no. O sea, es un trabajo, pero no es el mejor. Claro. O sea, tampoco se trata de romantizar el trabajo sexual, Exacto. no es el mejor, pero que para algunas en ese momento era una posibilidad que les permitía tener mayores ingresos. No es que no hubiese trabajo, es que este trabajo les permitía mayores ingresos. O esta flexibilidad, como decías, claro, en cuanto a los horarios, en cuanto al cuidado. ¿Qué es lo que más les sorprendió quizás después de toda esta investigación de 5 o 7 años entre la investigación y la elaboración del libro? Verónica. Esa sensibilidad que tienen las mujeres cuando escuchan su propia historia de vida en texto, cuando leemos los textos, esa sensibilización que tienen para nuevamente retomar y autovalorarse y ahora tener una nueva representación de sí mismas. Creo que eso, y que a uno mismo después de una investigación no somos los mismos, nos deja distintos y podemos tener un acercamiento más a la comprensión y a eso aspiramos. Miran con otros ojos ahora a Rubí, a Lucía y a Vianey, Natividad. Por supuesto, este es el proceso de alteridad que nos dicen las ciencias sociales, ¿no? Nos alteramos al escuchar las narrativas de otros. Pues podemos todos alterarnos y alternarnos precisamente con estas historias que podemos encontrar en Cuerpo y Espacio, Escrituras de Vida de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es de acceso gratuito en el QR y en el sitio de la página que hemos estado poniendo. Así es que pues muchísimas gracias por acercarnos este testimonio, esta historia que nos habla no solamente de las mujeres, sino de las múltiples violencias, como nos decían, en salud y de los huecos que hay, por ejemplo, también en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Verónica Almanza Beltrán y Natividad Almanza Beltrán, ambas profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y autoras de este libro. Gracias. Gracias. Y ahora, pues cambiamos de tema porque, como les decía al inicio del programa, les tenemos una invitación para que conozcan o disfruten de uno de los espacios más bonitos de Ciudad Universitaria. Se trata del Jardín Botánico de la UNAM, donde se presentan los colores de la tierra. Y para ser parte de una de las visitas guiadas que encabeza el artista Carlos Barrera, donde busca explorar el uso de tintes naturales a partir de elementos vegetales, y el público tiene la posibilidad de conocer los procesos artesanales que transforman las plantas en pigmentos y también además conocer la importancia de estas prácticas para la conservación del patrimonio biocultural. Se trata pues de una aproximación a la ciencia, la naturaleza y la creatividad que se lleva a cabo en el Foro Dalia de este oasis universitario, y la próxima sesión es el sábado 22 a las 12 horas. La actividad es gratuita pero requiere registro previo. Y ahora el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en Asómate nos permite conocer y descubrir uno de los archivos fotográficos más importantes de América Latina, pero también uno de los más valiosos. El Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM cuenta con más de 1 millón de imágenes distribuidas en 134 secciones, fondos y colecciones que lo convierten en el más rico en América Latina. La particularidad de este archivo es que resguarda registros fotográficos de obras de arte vinculados con los estudios en historia del arte.
La fototeca inicia casi a la par de la formación del Instituto de Investigaciones Estéticas, allá por el año de 1936, a partir de una iniciativa del doctor Manuel Toussaint, que contrata a la doctora Elisa Vargas Lugo, para que se hiciera cargo de comenzar como a organizar las transparencias que se fueron donando aquí actualmente al archivo para que sirvieran como base para los estudios, para la investigación y para la docencia. Básicamente algo que nos distingue a la fototeca, como le decimos de cariño, es que nos especializamos en el registro fotográfico de obra de arte, ¿no? De todas las épocas. Hemos tenido cosas de pintura novohispana, arquitectura novohispana, tenemos fotografías de arte prehispánico, tenemos arquitectura, escultura, pintura, tratamos de cubrir todas las artes en sus diferentes épocas. Tenemos la colección Julio Michaud, que es una de nuestras colecciones más antiguas, en las cuales se rescatan diferentes vistas de la Ciudad de México y del país. El registro fotográfico del patrimonio artístico es otra tarea que realiza nuestro archivo, donde la habilidad tecnológica de los fotógrafos ha permitido obtener imágenes de alta calidad con un nivel de detalle impresionante para documentar de manera más precisa y fiel el patrimonio de nuestro país. Asómate y conoce este gran acervo fotográfico. Y hoy, del hecho al dicho, nos platica sobre medios de comunicación, audiencias y publicidad. Del hecho al dicho en las ciencias sociales. Hola, soy Verónica Romero Servín, profesora a tiempo completo adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy quiero comentar con ustedes un poco acerca de la publicidad, que es un campo de conocimiento de la comunicación muy rico, que implica un análisis muy profundo de las audiencias, de los medios de comunicación, pero sobre todo desde una mirada transdisciplinaria. Hoy día en las agencias de publicidad trabajamos en conjunto con antropólogos, sociólogos, psicólogos, lingüistas, es decir, con un conjunto de saberes que se ponen al servicio de las estrategias de publicidad desde una mirada, repito, transdisciplinaria, pero también entendiendo a los sujetos sociales, a los consumidores, no solamente como compradores, sino con personas con hábitos, con estilos de vida, con valores. La publicidad no solamente ofrece marcas, no vende productos tangibles, vende justamente estilos de vida, ¿no? La manera de conectar con un consumidor no es porque el producto tenga solamente un diseño atractivo, es porque o bien me quiero identificar con la marca o estoy aspirando a ser como la propia marca. Aquí en la facultad trabajamos mucho con el análisis del impacto que la publicidad puede lograr en diferentes segmentos. Particularmente yo me he dedicado a estudiar el segmento infantil, que son niños de 8 a 12 años, se denominan tweens, y que están en la etapa de socialización para el consumo. Más allá de entender cómo la publicidad logra un impacto en estos chavitos, sí analizamos mucho cómo los entornos sociales, económicos, culturales y por supuesto tecnológicos configuran a estas audiencias, ¿no? No es simplemente pensar en un niño como que no tiene herramientas para elegir, sino más bien verlo como un sujeto social cuyo discernimiento tiene mucho que ver con cómo ha sido construido como sujeto social, sobre todo en las familias y por otro lado en las escuelas.
Y así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias también a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y también desde el máster. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.